este año y hemos pensado de dedicarlo un poco a la salud mental. ¿Por qué a la salud mental? Porque estar aislados, estar encerrados, vivir una vida que no es nuestra vida social de cada día, que tuvimos cada día antes del COVID, nos puede claramente impactar un poco en la manera de cómo vamos a pensar después, a nuestra salud mental. Entonces hemos pensado de hacer hoy una pequeña charla con doctores que nos van un poco a ayudar a entender cuáles pueden ser los impactos en nuestra salud mental de haber vivido una vida en 9 meses, una vida diferente, que va probablemente a continuar unos meses más, esperamos pocos meses más, pero cuál puede ser el impacto y cómo podemos un poco como entender este impacto y contrastarlo de una. Bueno, después de esta mi introducción, entonces voy a dar la palabra a Sandra para hablar un poco de las novedades que tenemos sobre el COVID-19. Después dejamos el paso a 2 doctores, a la doctora Diana Tibasosa, que nos va a explicar un poco los escenarios de contagio de COVID-19, y al doctor Donald Cabrera Astudillo, que nos va a hablar de la salud mental en tiempos de COVID-19. Creo que va a ser una charla muy, muy interesante para todos. Bueno, Diana, vamos adelante entonces con tu interesante charla que sé que nos va a ayudar mucho a comprender cómo vamos con los temas de COVID. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, ingeniera, por el espacio. Como siempre, estoy aquí tratando de llevarles a ustedes un mensaje respecto a estas novedades de los temas COVID que tanto nos han impactado este año particularmente. Todos sabemos que esta pandemia ha tenido un comportamiento diferente al que hemos vivido con otro tipo de enfermedades, por ser un virus desconocido. Y se ha estimado, de acuerdo a los diferentes estudios científicos, que puede llegar a tener una duración hasta de 3 años, mientras es posible completar todo el proceso de vacunación para la población mundial. Y en este momento pues estamos completando ya el primer año en el que hemos tenido diferentes experiencias y hemos visto diferentes escenarios relacionados con esta enfermedad. Sabemos que es una situación de la que vamos a salir en algún momento, que vamos a superar, pero de nosotros mismos depende cuántas personas más se van a ver afectadas por este virus, cuántas familias van a seguir perdiendo parte de sus miembros, y estamos viendo en este momento en particular el repunte de casos en diferentes países. Particularmente acá en Colombia hemos tenido un aumento muy considerable de los casos y estamos viendo confirmaciones entre 10.000 y 12.000 casos diarios, lo cual obviamente muestra que hemos venido relajando medidas y que hemos perdido parte del temor a la enfermedad, y es algo que obviamente puede terminar pasándonos factura si no tomamos cartas en el asunto. Los rebrotes en general tienen un mayor número de contagios, lo hemos visto también en otros países. Mucha más gente se enferma de COVID, pero hemos visto una menor severidad y letalidad asociados no a que el virus sea menos agresivo, sino a que hay una respuesta de los sistemas de salud mucho más rápida y más fuerte, asociada realmente a todo lo que se ha venido aprendiendo en estos meses durante el transcurso de esta enfermedad. Se ha logrado incrementar la cantidad de camas UCI. Los médicos han aprendido a manejar los síntomas y las complicaciones de esta enfermedad, pero si nosotros seguimos incumpliendo las medidas de autocuidado, vamos a llegar al tope de esta respuesta, vamos a desbordar la capacidad de las UCIs y pues obviamente vamos a tener muchos más casos fatales de esta enfermedad por un colapso del sistema de salud.
Es importante que sigamos cumpliendo con los protocolos, no solamente desde el ámbito laboral, porque somos muy juiciosos desde el ámbito laboral, sino obviamente también de nuestras casas y en todo lo relacionado con el ámbito comunitario. Respecto a esto, entonces, es importante que conozcamos que hay 3 escenarios de contagio para el COVID-19. El primero es el contagio en el ámbito laboral, que para nosotros es muy bajo porque, como les digo, las empresas han venido implementando diferentes protocolos preventivos y para el caso de Enel hay unos protocolos muy estrictos que se han venido implementando de forma muy juiciosa, lo que ha logrado pues controlar la diseminación de la infección a pesar de los casos que se han podido identificar positivos. Sin embargo, en los otros 2 escenarios, que son el escenario comunitario y el escenario familiar, es donde estamos encontrando la mayor parte de los casos que se confirman. Esto tiene una relación directa en que en estos escenarios no tenemos probablemente el acompañamiento y la fiscalización de personas que nos estén recordando todo el tiempo que debemos lavarnos las manos, que debemos utilizar una mascarilla para poder interactuar con otras personas y sobre todo que debemos tener un distanciamiento con aquellas personas que no son de nuestro núcleo familiar. Teniendo en cuenta estas reflexiones, estas aclaraciones, es importante que analicemos cuáles son los momentos críticos de interacción en estos 2 ámbitos en particular, en el familiar y en el comunitario. Vamos a encontrar 3 momentos críticos. El primero, pues, son los horarios de alimentación, las cenas, los almuerzos, en donde obviamente nosotros no nos podemos sentar a la mesa utilizando un tapabocas. Vamos a estar un periodo de tiempo mucho mayor de media hora mientras obviamente estamos consumiendo nuestros alimentos, interactuando con las demás personas y muy pocas veces vamos a tener un distanciamiento de más de 2 metros de distancia. Es importante que nosotros sepamos que en estos momentos tan críticos debemos compartir idealmente solo con nuestro núcleo familiar, con las personas con las que convivimos, con las personas con las que todo el tiempo estamos interactuando y sabemos obviamente cómo es su condición de salud. Si nosotros vamos a tener una reunión con otras personas, debemos tomar medidas de distanciamiento, debemos tratar de reducir los tiempos en los que duren estos almuerzos, estas cenas, y debemos ser conscientes de que conversar y comer pues va a generar una mayor cantidad de aerosoles que puede llegar a afectar a las personas que están compartiendo con nosotros en la mesa. Hay un segundo momento que es muy importante, sobre todo en esta época de fin de año, y es que en las celebraciones todos tendemos a consumir bebidas alcohólicas. Es parte de la cultura, no es que esté contraindicado, no es algo malo, pero debemos tener claro que el consumir bebidas alcohólicas va a hacer que nosotros tengamos una disminución de la percepción del riesgo que estamos viviendo en la actualidad. Ya las personas entonces no se van a preocupar por el uso del tapabocas, ya todos vamos a empezar a abrazarnos, a tener demostraciones de afecto con personas que no son de nuestro núcleo familiar, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Y ese tipo de cosas es la que ha fomentado que empecemos a ver estos aumentos de casos en las últimas semanas. El tercer momento crítico que nosotros encontramos son las reuniones en los espacios cerrados. No solamente estoy hablando de una fiesta, sino estoy hablando de una reunión en donde nosotros invitemos a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, nuestros padres, a compartir en una fecha especial y lo hacemos en nuestra sala, en nuestro comedor y no tenemos de pronto la conciencia de que debemos tener las ventanas abiertas, de que debemos permitir que circule el aire. El hecho de que nosotros compartamos en espacios cerrados sin que se tenga una ventilación adecuada, por más que utilicemos tapabocas, por más que de pronto cuidemos el distanciamiento, va a facilitar que con el paso del tiempo, de las horas que nosotros estamos compartiendo, todos terminemos respirando el aire que los otros están exhalando. Y eso, pues obviamente, va a verse reflejado en una posible infección si alguna de las personas con la que compartimos es un caso asintomático de COVID.
Es importante entonces tener en cuenta en este punto la importancia, como lo comentaba el ingeniero Marco, de que podamos hacer también un tamizaje, una evaluación con pruebas de nuestra condición de salud. En el ámbito laboral nosotros lo estamos haciendo, estamos aplicando las pruebas PCR, pero si nosotros vamos a tener un encuentro con nuestros familiares y tenemos la posibilidad de hacerlo, sobre todo si son población vulnerable, porque son mayores de 60 años, porque sabemos que son personas que tengan alguna comorbilidad asociada como hipertensión o diabetes, lo más recomendable es que podamos hacer una prueba para que estemos tranquilos frente a nuestra condición de salud. Vamos a ver entonces, como ya ustedes saben, las dos tipos de pruebas diagnósticas con las que se cuenta en este momento en los servicios de salud. Estamos hablando de las pruebas PCR, que son las que se han implementado acá en la compañía, que se utilizan para los tamizajes mensuales que estamos realizando y que son las pruebas más sensibles y más específicas. ¿Qué quiere decir eso? Sensibles quiere decir que son las que tienen mayor capacidad de identificar casos positivos. Es decir, si yo encuentro un caso positivo es porque realmente la persona tiene el virus. Y son altamente específicas, quiere decir que si la prueba es negativa, hay una alta probabilidad de que esa persona realmente sea negativa. Esa confiabilidad en los resultados es la que hizo que la empresa decidiera que esta es la prueba que se debe aplicar y que se continuará aplicando por el momento como tamizaje mensual para la población. Pero existe una prueba, que es la prueba de antígeno, que es una prueba que también es diagnóstica porque permite identificar una parte del virus, unas proteínas de la cápsula viral, que nos pueden dar una orientación sobre todo en los casos en donde nosotros hemos tenido un contacto de riesgo, nos dijeron que algún amigo, algún familiar es positivo para COVID y estas pruebas pueden aportar una información altamente confiable de si tenemos una infección o no por este virus. Esta prueba tiene una limitación y es que obviamente se debe hacer en personas sintomáticas y en las personas que han tenido este tipo de contactos con casos positivos. Y tenemos un rango de tiempo mucho más reducido en el que el resultado es confiable. Estamos hablando de que esta prueba debe aplicarse más o menos entre el día 2 de inicio de síntomas hasta el día 10 de ese cuadro clínico. Fuera de este rango, el resultado puede aportarnos información no confiable y si encontramos una prueba negativa, puede ser un falso negativo. Entonces, la idea, sobre todo para lo que se relaciona con el tamizaje que estamos haciendo en la compañía, es seguir con la implementación de las pruebas PCR. Regálame la siguiente diapositiva, por favor. Respecto a estas pruebas y los casos de infección por COVID, es importante que tengamos en este momento presentes dos definiciones que salieron de las investigaciones y de la literatura científica y que en este momento nos han obligado a analizar cómo vamos a proceder con aquellas personas que ya han tenido un diagnóstico de COVID en algún momento dado. Tenemos un caso de reinfección cuando hablamos de una persona que se ha infectado o se ha enfermado en un momento dado, se recuperó y posteriormente se vuelve a infectar y vuelve a manifestar síntomas. Y hablamos de un caso de infecciones persistentes cuando una persona es diagnosticada como positiva para COVID y después de finalizar su aislamiento y de ya no presentar ninguna sintomatología, se evalúa y sigue saliendo positiva en las pruebas PCR. Es posible que una persona con una infección persistente tenga ya unos niveles muy bajos del virus, una carga viral baja, tenga un resultado negativo, pero 15 días, 20 días, un mes después, nosotros hagamos una revaloración con prueba PCR y esta persona salga nuevamente positiva. Los estudios han mostrado que las personas con infecciones de menos de 90 días pueden tener pruebas positivas para COVID sin que eso represente que tienen una reinfección. Las reinfecciones per se, en general, se asocian a infecciones por cepas diferentes, a la cepa que
cree que generó la primera infección. Pero estos casos de positivos persistentes obviamente no están enfermos, no es que estén reinfectados por una nueva cepa, no desarrollan síntomas y por lo tanto la recomendación es que no ingresen a tamizajes antes de 90 días de su primer episodio de COVID. Estamos tranquilos respecto a que estas personas no se van a enfermar nuevamente antes de ese periodo, teniendo en cuenta la respuesta inmune que ya ha sido verificada en diferentes estudios clínicos, teniendo en cuenta que hay una inmunidad humoral y una inmunidad celular que media para que en este periodo de tiempo estemos seguros de que la persona va a estar protegida. Después de estos 90 días, sí hemos visto que se pueden dar los casos de reinfección. La inmunidad es variable para cada persona, pero los casos que se han descrito como casos de infecciones nuevas por COVID siempre se han presentado posteriores a este tiempo. Esta diapositiva que ustedes ven es una descripción que hace el Instituto Nacional de Salud de Colombia de cómo se debe proceder para diferenciar una infección persistente de una reinfección después de los 90 días. Porque como les digo, los estudios han definido que tenemos 3 meses en donde estamos protegidos del COVID. De acuerdo a esto, para que nosotros podamos diferenciar si es una reinfección, tenemos que hacer un análisis, una tipificación de la cepa viral a través de un cultivo y un análisis de los resultados de la primera PCR y la última positiva. Estos estudios son difíciles de realizar, en Colombia no se están implementando y por lo tanto, después de este periodo de tiempo, todas las personas que se identifiquen después de los 90 días como positivas serán manejadas siempre como casos de reinfección y tendrán que aplicar a un aislamiento, un reporte y un seguimiento a sus servicios de salud y un rastreo de contactos con pruebas como se ha venido haciendo hasta ahora. Es importante entonces que sepamos que de cara a toda esta evidencia, el tamizaje que se va a realizar y que se ha venido realizando en la compañía tiene contemplado que aquellas personas que han sido positivas para COVID en algún momento retomarán sus tamizajes después de que completen los 90 días de esa primera infección. Para todos los demás trabajadores, el tamizaje se continuará realizando cada 30 días como hasta el momento. Quiero que en este momento tengamos en cuenta que estas pruebas, como lo hemos dicho en diferentes escenarios, no buscan obviamente hacer un control de acceso, no buscan que nosotros estamos tranquilos si nuestro compañero tiene una prueba negativa, sino que son un apoyo a la gestión que estamos realizando en todo lo relacionado con COVID en la empresa. Nada va a sustituir el cumplimiento de los protocolos preventivos, nada va a sustituir la conciencia que nosotros tenemos del impacto que puede tener esta enfermedad y de los autocuidados que nosotros mantengamos, no solo en el ámbito laboral, sino como lo hablamos, en el familiar y en el comunitario. Quiero que veamos entonces el siguiente video de reflexión y pues obviamente miremos cómo nos afecta y cómo nos llega a cada uno de nosotros. Chicos, sin mascarilla. Ya, pero solo por la foto. Sí, sí, sí. Por un momento de diversión puede cambiar la vida de alguno de nuestros familiares. Eso es lo que queremos que se lleven todos y nos llevemos todos de mensaje, porque no podemos en ningún momento relajar estas medidas preventivas. No sabemos cómo se puede comportar el virus en cada uno de nosotros. Yo puedo infectarme y ser asintomática, pero mi esposo, mis hijos
pueden tener una reacción distinta. Entonces es importante que siempre tengamos en cuenta esto dentro de nuestro proceder. Vamos a darle paso al doctor Donald Cabrera, que nos va a explicar hoy todo lo relacionado con salud mental en tiempos de COVID. Bienvenido, doctor. Buenos días. Bueno, vamos a continuar con la explicación que se estaba dando sobre lo que es COVID. Si pudieran pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Generalmente nosotros cuando hablamos de COVID en general, siempre estamos basados en si me voy a enfermar o no me voy a enfermar, si voy a hacer síntomas o no voy a hacer síntomas. Pero muchas veces esa latencia, ese temor que uno puede llegar a tener de contagiarse, o incluso, por ejemplo, cuando uno está en un bus o cuando uno está desplazándose por la calle y alguna persona llega a toser, o incluso dentro del trabajo, alguien llega incluso simplemente a estornudar, para nosotros eso puede generarnos una sensación de rechazo. Por otro lado, una persona que sienta que haya estado expuesta a este tipo de situación, que por algún motivo sienta que me contagié o puedo estar infectado, al acercarnos a nuestra familia también vamos a tener esa sensación de rechazo, y eso va a causar que nosotros optemos por lo que es un retraimiento social muchas veces. Dejamos de hacer muchas cosas que nosotros normalmente hacíamos, nos alejamos de las personas que nos importaban, por ejemplo, o al contrario, estas personas empiezan a alejar de nosotros, y eso genera un fenómeno que dentro de salud mental nosotros conocemos como cosificación. Nosotros ya no nos vemos a nosotros como personas, llegamos a vernos incluso como entes que pueden causar daño. Nuestra familia nos puede llegar a ver de esta manera, y eso genera un fenómeno de trauma, un fenómeno traumático debido a este tipo de situaciones, y eso fomenta lo que es el rechazo. Y de esta manera se cierra una especie de ciclo que conlleva a que nuestras relaciones interpersonales, nuestro desenvolvimiento social, la forma con la cual nosotros manejábamos a nuestra familia, la forma con la cual nos interrelacionamos con las personas que nos importaban, empieza a decaer de una manera muy marcada, y eso repercute en todos los aspectos de nuestra vida muchas veces. No sé si puedas pasar a la siguiente. En ese sentido, nosotros tenemos que entender muchas cosas, porque en base a este tipo de situación que nosotros llevamos viviendo, por ejemplo, aquí en Perú estuvimos con un confinamiento muy, muy marcado. Hay cosas que nosotros vamos a empezar a sentir y vamos a empezar a vivir actualmente. Y por eso tenemos que diferenciar estos tres conceptos básicos que normalmente nosotros pasamos de una manera desapercibida. ¿Qué cosa es normal? ¿Qué es anormal? ¿Y qué es patológico? Por ejemplo, en una situación de peligro inminente, por ejemplo, durante un asalto, una persona va a empezar a sentir como su corazón late rápido, va a sentir como incluso el tiempo pasa de una manera diferente, lo siente como que más lento tal vez, ¿sí? En una situación parecida a esta, con una pandemia, nosotros también vamos a tener cambios en ese sentido. Algunas personas van a ponerse ansiosas porque sus familiares están saliendo a la calle y les puede pasar algo. Algunas personas van a estar ansiosas por el hecho de tener que salir, por ejemplo, a comprar víveres o a comprar algún tipo de cosa que necesiten. Ese temor, esa sensación constante de preocupación va a cambiar el funcionamiento que normalmente nosotros tenemos. En ese sentido, hay ciertos márgenes. Lo normal, o sea, las reacciones que uno siempre tiende a tener. Lo anormal, que son las reacciones que comúnmente no ocurren, o sea, son cosas un poquito más difíciles de que pasen, pero son tolerables para nosotros. Y lo patológico, que vienen a ser reacciones que pueden ser muy frecuentes o muy poco comunes, pero que nos causan daño a nosotros o a nuestro entorno. Por ejemplo, uno puede estar ansioso o preocupado por algo que va a ocurrir, por ejemplo, el riesgo de contagiarse, cosa que va a causar que yo tenga mucho más cuidado. Pero si ese riesgo de contagiarme, por ejemplo, hace que yo ya no vaya a trabajar, ¿sí? O hace que en lugar, digamos, de elaborar lo que normalmente tendría que hacer, mi cabeza está pensando en que mi familia va a estar mal, también puede repercutir, y esto ya se vuelve algo patológico. No solo en base a ello, sino que, por ejemplo, por otro lado, si tengo algún familiar que está enfermo, muchas veces mi pensamiento va a tornarse funesto, va a tornarse hacia algo mucho más preocupante. Muchas personas incluso van a pensar que mi familiar está mal, se va a morir. Y esa idea puede persistir en el tiempo, así mi familiar se recupere muy bien. Y yo quedarme con esa sensación y eso limitarme en mi desenvolvimiento normal y generarme cierto tipo de manifestaciones que podemos catalogarlo incluso como ya patologías o enfermedades más adelante. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? En ese sentido, nosotros vamos a tener personas
que por las condiciones, por la situación que nosotros hemos vivido, vamos a ser mucho más vulnerables que otras para tolerar cierta cantidad de estrés o cierta cantidad de preocupación. En ese sentido, hay ciertas situaciones que nosotros desde pequeños llevamos, que vivimos, y muchas veces estas situaciones que para nosotros son desapercibidas, que son cosas que no tienen mucha importancia, repercuten mucho en el desarrollo de nuestro cerebro. A diferencia de todo el cuerpo, cuando nosotros nacemos, nuestro cerebro se demora más o menos unos 25 a 30 años en terminar de desarrollarse. Si alguna persona que me está escuchando acá tiene menos de esa edad, probablemente su cerebro está terminando de desarrollarse en ciertas zonas. Por ende, hay ciertas edades en las cuales cierto tipo de situaciones pueden causar que el cerebro se modifique de tal manera que el cerebro se quede con ese tipo de funcionamiento. ¿Por qué es importante mencionar esto? ¿Puedes pasar a la siguiente? Porque hay ciertas situaciones que nosotros consideramos como experiencias adversas en la infancia que tienen una carga tan fuerte en nuestro desarrollo que hacen que el cerebro se modifique de tal manera que las personas empiezan a funcionar en relación a ese estresor. Por ejemplo, si yo de pequeño soy víctima de abusos físicos, o sea, me agreden, me golpean, ya sea una persona externa, ya sea mis padres, o sea en el colegio por bullying, por ejemplo, eso va a condicionar a que mi cuerpo se modifique. Por ejemplo, hay personas que sufren este tipo de situaciones antes de los 6 años y como parte de adaptación, que el cuerpo hace esta adaptación para tolerar este tipo de situación, se vuelven más distraídas, se vuelven como que más desatentos. Pasa una mosca y se quedan viendo la mosca, por ejemplo. ¿Por qué hace esto el cuerpo? Para que de esa manera yo pueda fragmentar, por así decirlo, mi memoria y esa situación que pasó yo la esconda y pueda seguir haciendo mis cosas, pero a costa de que mi atención se vuelva un poquito más dispersa. No sé si a alguno le pasará. Hay algunas personas, por ejemplo, cuando son víctimas de abuso emocional, o sea, insultos, gritos constantes por parte de alguna persona, muchas veces la persona que nos cría. Esto, por ejemplo, puede pasar entre los 6 a 8 añitos. Cuando somos grandes, digamos, y estamos en una discusión, en lugar de escuchar lo que nos están diciendo, escuchamos bla, 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 y no entendemos. O cuando alguien nos habla algo, nos perdemos en lo que nos dice y nuestra cabeza nos lleva a otro lugar. ¿Sí? Son reacciones que muchas veces para nosotros pasan desapercibidas, pero son cambios que nuestro cuerpo empieza a hacer para tolerar situaciones difíciles. Una de estas también vienen a ser los abusos sexuales, que muchas veces uno lo considera como una violación, pero hay ciertas manifestaciones que también se pueden considerar dentro de esto, que viene a ser lo que nosotros llamamos erotización temprana, o sea, el ser expuesto a contenido sexual desde una edad muy temprana, también genera cierto tipo de modificaciones en nuestra respuesta. ¿Sí? Más no solo queda en esto que son abusos, sino hay otro punto más importante que se consideran lo que son las negligencias. Y muchas veces nosotros a esto no le tomamos importancia. ¿Qué es una negligencia? Muchas veces por la situación actual que estamos viviendo, por el cambio demográfico que tenemos, o sea, el cambio de cómo la población se divide en las ciudades, cómo empiezan a trabajar, el cambio de oportunidades laborales y todo eso hace que los papás salgamos a trabajar para poder conseguir el dinero y podamos comer. Sí, y nuestros hijos tengan un buen futuro. Pero a veces los cambios a nivel gubernamentales y todo eso exigen que los dos papás trabajemos. Al hacer esto muchas veces el niño queda solo o queda al cuidado de alguien o dispone de ciertos horarios que nosotros podemos dar para él. O en otras situaciones los papás pueden estar absortos con otros temas y no tomarle importancia al niño. Por ejemplo, una negligencia física es un niño tiene frío y nosotros no lo cobijamos. Un niño tiene un dolor y le decimos espérate que termine el partido y vamos al doctor. O te dice me duele la muela y duérmete, ya se te va a pasar. Cosas que parecen pequeñas, en nuestro cerebro repercuten mucho cuando crecemos y tienen modificaciones parecidas a las anteriores que les mencioné. Las negligencias emocionales incluso son aún más desapercibidas por nosotros muchas veces, que viene a ser cuando un niño, por ejemplo, no sé, gana un diploma o le va bien en el colegio y termina una tarea de una manera buena, va, nos lo cuenta y nosotros no le tomamos importancia como si eso no hubiera pasado y no nos importa. O un niño le pasa algo fuerte, algo feo y quiere un abrazo y no hay quien lo abrace porque los papás están trabajando. Este tipo de situaciones nos pueden haber pasado a nosotros de niños y eso también repercute de igual manera que las anteriores, que son los abusos. ¿Por qué es importante mencionar esto? Generalmente cuando nosotros hablamos de cambios en lo que viene a ser el funcionamiento de la persona, nosotros nos inflamamos, por así decirlo. Cada situación que pasa en nuestro cuerpo nos inflama o causa que nosotros modifiquemos el funcionamiento de nuestro cerebro. No queda solo como un cambio de conducta, sino queda en la persona este funcionamiento nuevo. También existe lo que son los hogares disfuncionales.
Muchas veces en nuestra familia nosotros hemos tenido personas que actúan de una manera diferente o distinta o extraña. Y muchas veces por los cambios culturales, por ejemplo, aquí en Perú, los diagnósticos de patología psiquiátrica son muy recientes, por así decirlo, se distribuyeron de una manera más abierta a partir de la década de los 90, a partir de los 2000, y antes se veía como un tabú. O sea, digamos, si tú decías que estabas triste, no lo mencionabas porque ser depresivo o tener un cuadro depresivo era considerado como una persona débil y no como una patología o una enfermedad que algunas personas pueden padecer y eso se cura y se maneja, sino era considerado como que una persona de menos importancia y por ende no se decía esas cosas. El alcoholismo, por ejemplo, aquí en mi país, es visto como algo normal en ciertas circunstancias y en ciertas situaciones, pero eso es una patología. Por ejemplo, tener a una mamá o a la persona que me cuide, ya sea mi hermana, ya sea una nana, ya sea mi abuela o algún otro familiar, y esta persona sufrir violencia delante mío, también va a repercutir en esto. El abuso de sustancias, que yo las presencie cuando soy pequeño, o sea, cuando soy pequeño me refiero hasta tener antes de los 18 años, ¿ya? También puede influir bastante en estos cambios. Pero cuando hablamos de abuso de sustancias, no queda solo en consumir alcohol o algún tipo de droga o tabaco, sino también en el uso indiscriminado de lo que son medicamentos, por ejemplo, para dormir, como benzodiazepinas, o la automedicación para distintas condiciones y el niño pueda apreciar esto. Por otro lado, la separación, divorcio o muerte de los padres, al igual que el encarcelamiento, también repercuten mucho en esta modificación. Pasa a la siguiente, por favor, porque todo este tipo de situaciones va a hacer que nosotros seamos más vulnerables. Vamos a usar este ejemplo, no nos vamos a centrar en las cajitas de color verde, vamos a centrarnos solo en las dos cajas de arriba, ¿sí? Donde podemos ver dos tipos de conducta de crianza, por ejemplo. Vemos por un lado a una mamá ratón, con sus ratoncitos que están cobijados debajo de ella, que les está brindando protección y los protege, ¿sí? Y por otro lado vemos a una mamá ratón que está como que despreocupada con sus ratoncitos al costado. Este fenómeno, ¿sí?, de proteger a nuestros hijos, de cuidarlos, se llama apego. Es un funcionamiento, es una función biológica propia de nosotros que asegura que la persona se desarrolle bien. Muchas veces nosotros pensamos, bueno, ¿y el cariño en qué queda? Este cariño hace cambios genéticos en nosotros. En este caso, por ejemplo, ese cambio genético va a liberar esa cápsula amarilla con el GR, que es un receptor especial en nuestro cerebro. Pasa a la siguiente, por favor. Las personas que tengan este cobijo, por así decirlo, al tener este receptor amarillo en el cerebro, cuando son expuestas a una situación de estrés, por ejemplo, como esta pandemia, o una situación difícil en el trabajo, en la casa o en alguna otra situación, van a asustarse como todos, nos vamos a asustar, pero después eso va a calmar y vamos a regresar a nuestro funcionamiento normal de una manera rápida y vamos a seguir haciendo nuestras cosas. Las personas que, por ejemplo, no han tenido este cobijo, por así decirlo, tienen menos de ese receptor amarillo. ¿Y eso qué va a causar? Se van a asustar, ¿sí? Igual que nosotros por la pandemia, igual que todos, nos vamos a asustar, pero no vamos a regresar a nuestro hogar, nos vamos a quedar con ese temor y ese miedo. Y ese temor y ese miedo va a generar cambios biológicos en nuestro funcionamiento, que se los voy a explicar un poquito más adelante tal vez y que se correlacionan bastante con lo que es el COVID. ¿Sí? Pasa a la siguiente, por favor. Dentro de esto, estas experiencias que nosotros estábamos conversando generan cambios en nuestro neurodesarrollo. O sea, nuestro cerebro funciona distinto. Al funcionar diferente, nosotros vamos a empezar a adquirir cambios en nuestro comportamiento, en la forma con la cual expresamos nuestras emociones, incluso cómo pensamos. Y eso puede conllevar a que tengamos comportamientos que puedan ser riesgosos para compensar ese tipo de situaciones. Buscamos amigos, digamos, que no deberíamos estar con ellos porque son personas que, digamos, no son adecuadas, y buscamos experiencias que puedan ponernos en riesgo porque eso me hace sentir vivo, ¿sí? Y esto a la larga puede generar que nosotros desarrollemos algún tipo de enfermedad, discapacidad o problema social. Y esto puede conllevar a que tengamos una muerte temprana o que suframos de distintos problemas cuando estemos trabajando, digamos, de manera laborando, podemos perder el trabajo u otro tipo de circunstancias que pueden hacer que nosotros no tengamos una calidad de vida adecuada. Pasa a la siguiente, por favor. En este sentido, ¿sí?, las consecuencias más frecuentes solo de estas cosas que les he mencionado, o sea, de estos abusos, negligencias y hogares disfuncionales, son que nosotros tendamos más al sedentarismo, mucha más facilidad para tener problemas de consumo de alcohol o tabaco o algún tipo de drogas, incluso más facilidad para que terminemos dentro de lo que es el desempleo,
podemos desarrollar enfermedades de las más comunes, por ejemplo, la obesidad, que muchas veces nosotros vemos una persona gordita en la calle y lo tomamos con total normalidad, pero, por ejemplo, dentro de un ojo de vista médico, a nosotros eso nos preocupa porque tiene un montón de factores de riesgo de algo que le puede pasar. Podemos tener riesgo, por ejemplo, también para enfermedades cardiovasculares, sufrir del corazón, desarrollar lo que es osteoporosis, padecer de cáncer con mayor facilidad, riesgo de diabetes o hipertensión, problemas en relación a lo que son derrames cerebrales, más facilidad de poder tener un cuadro depresivo o desarrollar algún tipo de conducta suicida. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Todo esto es importante en el sentido de que estas experiencias van a condicionar a que yo tenga más facilidad de enfermarme. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si yo estoy en una situación de crisis, en las situaciones de crisis, las patologías mentales aumentan, ¿sí? Y si yo tengo este riesgo, por ejemplo, es más fácil que, por ejemplo, dentro de esta pandemia que yo llevo pasando, pueda desarrollar un problema de alcoholismo. O que yo, por esta pandemia que llevo pasando, tenga ganas o deseos incluso de pensar en quitarme la vida, o de dejar de trabajar, o de ya no puedo más y querer rendirme, porque es más fácil que me pase porque mi cuerpo no tolera mucho esto y muchas veces eso ocurre. No significa que a la larga no se pueda manejar, se puede manejar, pero para algunas personas va a ser mucho más difícil, ¿sí? ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? En ese sentido, ¿sí? Nosotros hemos tenido un cambio muy importante en nuestro funcionamiento. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a trabajar en nuestras oficinas, trabajar en el ambiente, digamos, era en el campo, o desplazarnos de nuestra casa hasta nuestro lugar de trabajo. ¿Esto por qué era importante? Porque nos ayudaba a poder diferenciar dónde vivo, dónde me siento seguro tal vez, y dónde yo me desempeño y dónde yo me comporto de otra manera. Porque una forma es la cosa con lo que nosotros nos comportamos en la casa, como papás, como hijos, como hermanos, ¿sí? Como parejas, y otra es cómo yo me comporto en mi ambiente laboral, dependiendo del cargo que yo tenga. Al perder este tipo de cambio, nosotros no podemos muchas veces diferenciar lo que es la casa del trabajo y el estrés laboral lo llevamos a la casa. El COVID ha causado ese tipo de modificación en nuestro comportamiento porque todo se volvió virtual de un momento a otro, porque se paralizó literalmente el mundo a causa de esta enfermedad. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? En ese sentido, tenemos que ver cómo estamos y cómo está nuestra situación actual. La siguiente, por favor. En esto podemos ver, por ejemplo, algo que se conoce como modo de sobrevivencia. ¿Qué es el modo de sobrevivencia? Hace un momento les comentaba que nuestro cuerpo se modifica cuando nosotros nos ponemos en peligro o sentimos que algo malo va a ocurrir. Esto pasa porque nosotros, al ir evolucionando, nos hemos quedado con ciertos comportamientos que normalmente hemos tenido cuando hemos sido personas o seres que vivíamos, por ejemplo, de manera nómade, escondiéndonos en cuevas, recolectando comida, cazando animales, por ejemplo. ¿Para qué sirve? Para que si yo estoy en peligro, mi cuerpo pueda modificarse y yo pueda tolerar ese peligro, puede enfrentarlo o puede escaparme, ¿sí? Este modo de sobrevivencia tiene ese funcionamiento especial para que yo pueda reaccionar de una manera instintiva, o sea, rápida, y pueda sobrevivir a lo que tenga que enfrentar. Por ejemplo, en un terremoto, ¿sí? Muchas personas van a tender a querer escaparse de un momento a otro cuando empieza a temblar la tierra y el cuerpo empieza a querer correr solo. No sé si alguno habrá estado en una situación difícil, por ejemplo, cuando hay accidentes. En algunos videos, por ejemplo, que se puedan ver, hay personas que pueden levantar incluso un carro para sacar a alguien que está abajo, sobre todo si es un ser querido, ¿sí? Y muchas veces nosotros no entendemos cómo pasa eso. Este modo de sobrevivencia actúa para ese tipo de comportamientos, para que nosotros podamos sobrevivir o podamos proteger a la persona o a los seres que nos importan, ¿sí? Pasa a la siguiente, por favor. En este sentido, nosotros vamos a tener que conocer tres cosas, ¿sí? Generalmente cuando nosotros nos dicen miedo, nosotros pensamos, bueno, ya, el miedo es el miedo y queda ahí. Pero el miedo es un funcionamiento, una condición de las más básicas que nosotros tenemos para poder aprender. Les pongo un ejemplo muy simple. Por ejemplo, si una mamá le está enseñando a uno de sus hijos a cocinar, por ejemplo, que le ayude en la cocina. Digamos, el niño tiene 4 o 5 añitos y dice, ¿me vas a ayudar a aprender la cocina? La mamá lo lleva a la cocina. Le dicen, mira, esta es la cocina, esta es la hornilla, voy a girar esto y enciendo esto. Y pueden usar un encendedor, un fósforo, ¿sí? Y enciende la cocina. El niño vio cómo la mamá lo hizo. El niño lo va a hacer. El niño agarra
enciende el fósforo, gira la perilla para encender la hornilla, pero se demora mucho y el fósforo le quema la manija. Cuando este tipo de situación pasa, por ejemplo, el cuerpo reacciona en base al miedo y puede haber dos caminos. El primer camino es el niño se quema con el fósforo y el niño nunca más quiere tocar fósforo y le empieza a tener miedo al fuego y se aleja, ya no quiere ayudar a la mamá en la cocina y se pone incluso a llorar. Y cuando la mamá le dice para que cocinemos, el niño no quiere y se escapa y llora. ¿Esto qué hace? Que el niño, al alejarse del fuego, porque el fuego me da miedo, va a estar seguro y va a poder seguir haciendo sus cosas, aunque no tenga nada que ver con el fuego, él va a estar bien y va a estar protegido. Ese es un mecanismo, por ejemplo, en base a lo que es el miedo. ¿Cuál es el segundo funcionamiento de esto? El niño, al quemarse y al tener miedo y saber que eso genera dolor, coge el fósforo, prende la hornilla y si ve que el fósforo está por acabarse, lo sopla o lo suelta y ya no se quema. Y el niño aprende a manejar lo que es el fuego, por ejemplo, y aprende a la larga a prender una hornilla y a usar una cocina. En los dos ejemplos, el niño va a estar seguro, ¿sí? La diferencia es que en uno logró aprenderlo y en el otro todavía no. Y por eso el miedo asegura que el niño pueda sobrevivir a eso, ¿sí? De esta manera, nuestro cerebro funciona igual, pero nosotros no somos niños, somos grandes. Al ser grandes, nuestras emociones van a complejizar ese tipo de aprendizaje. Por ejemplo, cuando uno va en una carretera y si alguno ha sufrido, por ejemplo, algún accidente de tránsito, muchas veces nunca se olvida de ponerse el cinturón de seguridad. Siempre se lo pone. Incluso algunos ya no quieren viajar como copiloto del chofer si no se van atrás, ¿sí? Dependiendo del aprendizaje que uno haya tenido. En algunos puede persistir el miedo, ¿sí? Y ya no van a querer subirse a algunos carros o su cuerpo va a empezar a temblar o van a sentir que el corazón les palpita cuando el carro va muy rápido, ¿ya? Este fenómeno se da por un mecanismo de aprendizaje, pero en nuestro caso, como somos adultos, es un poquito más complejo, porque depende de toda esa área verde que ustedes ven en ese cerebro, que es el área de la corteza prefrontal que se encarga de tomar mis decisiones. Y esas decisiones las va a tomar en base a cómo yo manejo mis emociones. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces en una situación de estrés intenso, en una situación de peligro constante, como por ejemplo es esta pandemia, esa área va a estar abocada en que yo debo sobrevivir. Y no me va a poder ayudar a diferenciar bien lo que tengo que hacer. Y voy a reaccionar solo con ese punto rojo, que al costado se ve súper grande, que se llama amígdala. Así como las amígdalas que tenemos aquí en el cuello, el cerebro tiene dos, que también se llaman amígdalas, porque amígdala viene de un término antiguo que se usaba para llamar nuez a las cosas. ¿Y por qué se llama amígdala? Porque tiene la forma de una nuez. Esas nueces que tenemos en el cerebro son las encargadas de provocarnos miedo para que nosotros podamos aprender. Pero mientras no se dé el aprendizaje, uno no llega a aprender eso. Pasa a la siguiente, por favor. Y en ese sentido, nosotros empezamos a funcionar de una manera distinta. El doctor Bessel van der Kolk, que es un experto en el manejo de este tipo de situaciones de peligros, tipo desastres o situaciones traumáticas, menciona que cuando un organismo se queda en modo sobrevivencia, su cuerpo, su energía está destinada a luchar contra estos enemigos invisibles, está destinada a enfrentarse a esto. Y si yo estoy destinado, por ejemplo, a enfrentarme a la pandemia, mi cabeza va a estar abocada a ello. Yo no voy a dedicarme a mi familia, no voy a dedicarme a mi trabajo, no voy a dedicarme a las cosas que hago, sino mi cabeza va a estar pensando en que no debo contagiarme. Y muchas veces yo voy a obstaculizar de esta manera, sin darme cuenta, todas las cosas que yo normalmente podía hacer. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? En ese sentido, yo voy a empezar a funcionar de otra manera. Hace un momento les expliqué de esa área verde, ¿sí? Esa área verde es la parte racional de mi cerebro, la que yo uso para solucionar las cosas en base a lo que yo he aprendido. Pero si yo estoy absorto por este tipo de problemas, por este tipo de situaciones, por esta pandemia, yo no voy a razonar eso. Voy a usar otra área, que es esa área azul, ¿sí? Que se conoce como la parte emocional, el sistema límbico, que se conoce en la zona que maneja las emociones de mi cerebro. Y voy a reaccionar en base a cómo yo me siento. Si estoy asustado, voy a reaccionar como una persona asustada. Si estoy molesto, voy a reaccionar como si estuviera molesto y no me voy a medir muchas veces. Y cuando esto incluso no es suficiente para poder manejar esa situación, voy a entrar en este modo de sobrevivencia y voy a hacer lo que sea para sobrevivir. Algunas personas pueden llegar incluso en este momento a bloquearse y a llorar de una manera profusa sin saber por qué lo están haciendo, escaparse las lágrimas de un momento a otro y no saber por qué estoy llorando, o despertarse en una mañana y estar en la cama y sufrir para levantarse, cosa que antes probablemente no les pasaba y no quieren salir de ahí. Se nos puede ir el apetito, podemos acostarnos para dormir y cualquier sonido nos va a despertar, o vamos a dormir como normalmente dormimos y en lugar de despertarnos, digamos, a las 6 o a las 5, que es normalmente la hora que, digamos, alguien se despertaba, me despierto a las 4 de la mañana, 3 de la mañana y ya no puedo dormir. O estoy durmiendo y tengo pesadillas.
O durante el día estoy haciendo mis cosas y me vienen como sobresaltos. O alguien me saluda y me asusto de un momento a otro y no sé por qué me está pasando eso. Muchas veces estamos en este estado. Y normalmente es algo que nosotros deberíamos tener cuando estamos en peligro, sí. Pero generalmente cuando estamos en peligro, esta situación de peligro no dura mucho. Es un intervalo, digamos, no sé, incluso un terremoto dura unos minutos, ¿sí? Un asalto dura poco. Una pandemia dura muchos meses. Y esta sensación de peligro persiste, y al persistir mucho, el cuerpo se queda en ese estado. ¿Puedes pasar al siguiente, por favor? Y al estar en ese estado, muchas veces nosotros nos guiamos de manera instintiva para sobrevivir. O nos escapamos, o sea, huimos, o luchamos, o nos congelamos. ¿Cuál es el problema? Que este tipo de funcionamiento, como les menciono, es para intervalos de tiempo cortos, o sea, minutos, hasta lo mucho horas. Pero si estamos mucho tiempo en ese intervalo, esa lucha ya no se vuelve lucha, esa forma de huir ya no es huir, y eso congelarse ya no es congelarse. El huir se convierte en evitar, y yo dejo de hacer cosas que me gustaban o cosas que yo antes hacía. El luchar ya no es luchar para enfrentar algo, hace que la persona pueda tener reacciones de violencia e incitar a ese tipo de comportamiento para que de esta manera a mí nadie me ataque. Yo soy el que ataca a todos, y de esta manera a mí ya nadie me va a atacar. Y el congelarse, en lugar de quedarse paralizado por lo que está pasando, uno se vuelve sumiso y acepta las cosas y empieza a perder la iniciativa que antes probablemente tenía. Esas ideas que nos podían surgir para hacer muchas cosas, ya no las tenemos. Es como si estuviéramos bloqueados y no podemos hacer nada. Estamos absortos y no se nos ocurre qué hacer. No sé si alguno, por ejemplo, dibuja, pinta o hace algún tipo de actividad artística o hace manualidades. Te quedas sin ideas y ya no te sale. O digamos, tienes que armar un proyecto y te olvidas qué es lo que tienes que hacer. ¿Sabes cómo se hace? Tienes toda la idea de hacerlo, pero estás ahí en blanco. Cuando tienes que trabajar, por ejemplo, si tu trabajo, digamos, es manual, siempre lo has hecho. Vas y te quedas pensando dónde están tus herramientas. O, ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Cómo lo hago? Y no lo haces. Y algo que te demoraba 5 minutos, te demora una hora. Y eso antes no pasaba. Y uno dice, ¿por qué me está pasando esto? Y muchas veces no sabe lo que está ocurriendo, pero es por la pandemia. ¿Puedes pasar al siguiente, por favor? En ese sentido, muchas veces cuando ocurre esto, nosotros tenemos formas de funcionar. Normalmente, cuando nosotros tomamos nuestras decisiones, usamos la parte verde del cerebro, o sea, esa parte de adelante, ¿sí? Que, por ejemplo, en este gráfico lo vemos como ese punto verde grande que dirige todas. Si se dan cuenta, hay un montón de nodos. ¿Qué son nodos? Son como conexiones, como si uno tuviera un entramado de alambres, ¿sí? Que están todos conectados para que prendan, digamos, como si fueran luces LED, ¿sí? Todo prende. Pero todo esto está guiado por la parte de adelante. Es lo que normalmente hacemos. En la segunda imagen, por ejemplo, en la del medio, vemos que hay un punto verde para la parte o la altura de la parte emocional, que si se dan cuenta no tiene tantos nodos, funciona de una forma más o menos pequeña. Y en la tercera imagen pueden ver que está en la parte de atrás, que está más o menos orientada a la parte que va hacia esa parte de sobrevivencia, que tiene ciertos nodos porque tenemos que comer, tenemos que tomar agua, tenemos que ir al baño, tenemos que dormir, que son funcionamientos básicos que normalmente tenemos. Ese es un funcionamiento normal. Pasa a la siguiente imagen, por favor. Pero cuando estamos en una pandemia, se invierte. En lugar de funcionar como normalmente funcionamos, tomando nuestras decisiones en base a lo que nosotros queremos hacer, esa parte ya no toma tantas decisiones. La mayor cantidad de nuestras respuestas están en los otros dos ejes. Tenemos más respuestas emocionales. O sea, alguien me dice algo y ¡pah!, yo reacciono sin pensarlo y después me puedo arrepentir y me lleno de culpa. ¿Por qué lo dije? O lo siento, pero ya lo dije y la relación se puso turbia. O empiezo a reaccionar de manera instintiva y me siento mal, me siento incómodo y estoy abocado a lo que está pasando, a esta situación. Y la pregunta viene, si cuando estamos en este estado, nosotros realmente estamos tomando decisiones o simplemente estamos respondiendo a lo que está ocurriendo. Y muchas veces eso es importante, porque por más que ese estado esté pasando, nosotros seguimos haciendo nuestras cosas, seguimos con nuestra familia, seguimos trabajando, seguimos comiendo, seguimos comprando algunas cosas, seguimos haciendo cosas. Pero realmente estamos tomando esas decisiones o muchas veces estamos tratando de evitar que algo pase y no nos damos cuenta. La siguiente, por favor. En este sentido, ¿qué va a pasar con mi trabajo? Porque, o sea, yo voy a seguir trabajando. ¿Cómo hago con el estrés que normalmente tengo? Aparece una palabra que se llama disociación. Cuando empezamos más o menos a hablar sobre las cosas que nos pasaban de niños, les comenté que cuando nos pasaban cosas feas, algunas personas agarran y las esconden para que sigan funcionando, ¿sí? A ese fenómeno se le llama disociación. Es una de las cosas más básicas que hacemos. No sé si alguno, por ejemplo, ha ido alguna vez en un bus
y ha estado leyendo algo y se ha pasado de paradero porque no calculó bien el tiempo. O a veces cuando uno va a una fiesta, por ejemplo, y la fiesta está muy bonita, sientes que el tiempo se pasó muy rápido. Pero digamos, si la reunión o la fiesta es muy aburrida, sientes que el tiempo no pasa. ¿Sí? Esos son fenómenos de disociación normales que nosotros tenemos. Porque el cerebro es un órgano ocioso, es un órgano vago, flojo. Al ser vago, flojo y ocioso, trata de economizar lo más que puede la cantidad de energía que nosotros le damos. Al economizarla, simplifica todo para que no gaste mucho y usa este fenómeno de disociación. Pero cuando nosotros estamos en peligro y el cuerpo está abocado a sobrevivir, el gasto de energía es muy grande, así que empieza a simplificar todo. Y así que cuando yo estoy trabajando, por ejemplo, el estrés va a esconderse, por ejemplo. Si yo tengo problemas en mi casa, no sé si a alguno le habrá pasado antes que pase esta situación, cuando llega al trabajo, se quedan afuera de la puerta. ¿Sí? A veces cuando son muchos se salen, pero normalmente agarras y los sacas y trabajas y te evocas a lo que estás haciendo y ese rato te olvidas de las preocupaciones aparentemente. Pero ¿qué pasa cuando estamos en una pandemia y el problema está latente? Empezamos a olvidarnos todo. Nos olvidamos hasta de nuestro trabajo muchas veces y lo que estamos haciendo. Y te dicen, tenías que entregar eso ayer. Ay, no me acuerdo. O tenías que hacer tal cosa. ¿Cuándo? Y estamos como que distraídos, como que perdidos a veces. Y ese tipo de fenómenos son de los más comunes. Pero estos fenómenos también colapsan. ¿Sí? ¿Puedes pasar al siguiente, por favor? Y cuando es demasiado el estrés o la incomodidad es mucha, la ansiedad se manifiesta de una manera mucho más marcada en el trabajo. Pasa a la siguiente, por favor. ¿Por qué es importante mencionar esto? Estas, por ejemplo, son cifras de una ansiedad en una situación normal, o sea, sin pandemia. Es un estudio que se hizo aquí en Perú. ¿Sí? Lo normal, digamos, dentro de esta empresa, por ejemplo, que fue la que se estudió, era que el 18.5% de los trabajadores, o sea, digamos, de 100 trabajadores, casi 20, ¿sí? Tenían a tener un estrés general, o sea, que estaban un poco saturados por las cosas que pasaban en casa y en el trabajo. Pero solo en relación a estrés del trabajo, más o menos un tercio de los trabajadores sentían que era bastante estresante su labor. ¿Sí? E incluso, ya como síntomas ansiosos que deben ser tratados, estaba el 12.5% de los trabajadores. Si yo lo pongo a 100 personas, son como 12 a 13 personas que están mal. Si yo pongo a 1000 personas, son 125 personas que pueden estar mal. Si yo pongo a más, esa cifra va a aumentar de manera exponencial. Eso es en una situación de calma y de tranquilidad. O sea, en una situación normal, sin pandemia. Cuando hay una pandemia, o cuando hay una guerra, o cuando hay un conflicto interno, estas cifras aumentan mucho en relación a la peligrosidad incluso de la ciudad. Normalmente el aumento de cifras va entre un 20 a un 40, a un 50 o 60% más sobre esta cifra, cuando estamos en una situación de peligro inminente, ya sea por una guerra, ya sea por una pandemia o por un conflicto interno dentro de mi país. En ese sentido, estas cifras en una pandemia deben subir entre 20, 40 hasta 60 puntos. Pongámosle 20 puntos más. Serían ya no 18, serían 38, un poco más del tercio de la población se siente ansiosa, por ejemplo, dentro de una empresa. De estrés laboral, si lo aumentamos, sería la mitad, ya no sería un tercio, sería la mitad de los trabajadores por lo menos que estarían mal. Y si aumentamos la cifra completa, digamos que sea 60 en el peor de los casos, estaríamos hablando casi del 90% de los trabajadores con síntomas de estrés en base a estas situaciones. En base a ansiedad también, o sea, el 12% puede subir a un 30%, a un tercio de los trabajadores pueden tener cuadros ansiosos que ameriten ser tratados, hasta tal vez, hasta casi un 50%, o sea, la mitad de los trabajadores que probablemente necesitan ser tratados. Y cuando nosotros hablamos de ansiedad, muchas veces hay cosas que se nos pasan de manera desapercibida y no le tomamos importancia. Cuando uno ve ansiedad, por ejemplo, dentro de un ambiente laboral, una de las cosas más comunes son los cuadros de insomnio, los problemas para dormir o las alteraciones en la calidad del sueño. Nuestro sueño tiene ciertas características. Nosotros dormimos porque al dormir el cuerpo reposa, las células se renuevan, hay una modificación genética que nos permite aprender todo lo que hemos hecho durante el día y eso facilita que nosotros tengamos, al despertarnos, un cuerpo renovado y estemos tranquilos y con energía. Pero eso va a depender de los niveles de sueño. Hay niveles de sueño nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. Y aparte están los sueños que uno se acuerda cuando se despierta. Cuando estamos bajo mucho estrés,
generalmente bajamos a un sueño 1 y 2. Estos lo conocemos como sueño ligero. No aportan esa renovación y esa forma con la cual el cerebro se modifica para poder aprender. Hacen que el cuerpo descanse un poco, pero no por completo, y uno amanece desganado, apático, o sea, con un ánimo intranquilo, fastidiado, y nos cansamos con mucha facilidad. Cuando esto empieza a ocurrir, hay un fenómeno de desgaste, y nosotros tenemos ese sueño por 4 o 5 días, algunos pueden llegar incluso hasta 10 días con ese tipo de sueño, y después tenemos un sueño muy pesado y nos quedamos dormidos. A veces nos da en la tarde, a veces nos da en la noche, y después de eso estamos otra vez como que funcionando bien. Ese sueño pesado es un sueño 3 o 4 que aparece de golpe por el cansancio y porque el cuerpo ya no tolera más. Ese tipo de situación genera un desgaste muy importante en la calidad de vida de la persona. Cambia nuestro ánimo, genera que estemos incómodos, fastidiados, que las peleas o las discusiones sean más frecuentes con nuestra familia o dentro del entorno laboral o con nuestros amigos, que no queramos incluso realizar ciertas funciones que normalmente a nosotros nos gustaban, por ejemplo, que digamos perdamos el apetito, y genera un montón de modificaciones en nuestras conductas. ¿Sí? Cuando estamos bajo estas situaciones de estrés es una de las cosas más comunes que aparecen. Y después aparecen los insomnios, la imposibilidad o la dificultad para empezar a dormir. Yo me echo normalmente y me quedo dormido, pero ahora me echo y tengo que dar vueltas y no me duermo, incluso siento que me sofoco en la noche. O las nicturias, yo me echo y el cuerpo me llama para ir al baño, y tengo que ir al baño. Y normalmente yo iba una vez, digamos, pero ahora tengo que ir 5 o 6 veces, y ya no puedo dormir, tengo que ir al baño cada rato. Es como si tuviera que usar un pañal, y es muy incómodo, y a algunas personas les pasa. ¿Qué otra cosa aparece cuando aparecen los fenómenos ansiosos? Nos da hambre en la noche, y queremos comer. Queremos comer mucho de noche, queremos comer algún tipo de grasa o algún tipo de azúcar, queremos comer una fritura, queremos comer un dulce, vamos y asaltamos la refrigeradora y no podemos contenernos, y no sabemos muchas veces por qué nos viene tanta hambre en la noche. Este tipo de fenómenos generan eso, ese tipo de cambio, porque el cuerpo necesita alimentarse. Y esta parte es muy importante, porque cuando nosotros estamos en una situación de estrés, muchas veces pensamos, ah, ya bueno, estoy ansioso y ya se me va a pasar. Pero no queda ahí, porque cuando yo estoy estresado y estoy saturado, el funcionamiento de mi cuerpo es distinto, y mi cuerpo tiende a reaccionar como si yo estuviera en la época de las cavernas. Y si yo me estreso y yo me saturo, por ejemplo, ¿qué es lo que va a empezar a hacer mi cuerpo? Va a pensar que algo malo va a ocurrir. Y sí, estamos pasando una situación mala, así que el cuerpo tiene razón. Pero ¿cuál es el problema? Que mi cuerpo, al pensar que algo malo va a ocurrir, me sitúa a mí como si estuviera en la época de las cavernas. Y cuando algo malo pasaba ahí, no había comida. Así que, ¿qué hace mi cuerpo? Tenemos que llenarnos de comida porque tenemos... ¿Y cómo yo hago eso? Primero tengo que comer, ¿sí? ¿Y qué como? Cosas que se acumulan con más facilidad. ¿Qué cosas se acumulan con facilidad? Los carbohidratos, o sea, los azúcares, y las grasas. Porque cuando yo como esto, hay cierta cantidad de energía que se transforma para que yo la use, pero la mayor cantidad de esto se puede almacenar, y se almacena como grasa. ¿A dónde? Generalmente esta grasa se almacena a nivel abdominal, que es la grasa que más rápido se guarda, ¿sí? Para que yo pueda guardar esa grasita, ¿sí? Para que yo pueda trasladar todos estos nutrientes y almacenarlos, el cuerpo tiene que modificarse también. ¿Y qué usa el cuerpo para poder trasladar esta grasita? Usa colesterol, ¿sí? Así que el colesterol va a empezar a subir en mi cuerpo, porque el colesterol tiene que trasladar estas grasas a otro lado. Así que yo voy a empezar a aumentar mi colesterol. Cuando estoy estresado, mi colesterol, por ende, tiene que aumentar porque tiene que mover más nutrientes. ¿Eso qué quiere decir? Que así yo esté flaco, puedo tener el colesterol alto. ¿Qué otra cosa pasa? Como yo tengo que almacenar todo esto, mi cuerpo tiene que convertir estos azúcares en eso, y en energía. Y para que haga esto el cuerpo, ¿qué usa? Usa el páncreas generalmente. Y el páncreas es como si fuera una empresa que tiene una cantidad tope de producción. Si yo rompo esa cantidad tope, los trabajadores de esta empresa se van a molestar y se van a ir. Y la empresa va a empezar a fallar y al final termina fracasando. El páncreas le pasa eso. Cuando nosotros lo abusamos de él, empieza a dejar de funcionar y al final deja de hacerlo. Y a este mal funcionamiento y el dejar de hacerlo, nosotros lo conocemos como diabetes. Eso es la diabetes, por ejemplo. Y una situación de estrés puede condicionar a que yo a la larga desarrolle una diabetes. Sí. Por otro lado, si yo necesito más energía porque estoy en peligro y estoy empezando a ganar nutrientes, mi cuerpo también tiene que modificarse para que, digamos, este colesterol pueda ir más rápido. ¿Cómo hacemos eso nosotros? Hacemos que el corazón bombee más rápido. Pero nosotros no podemos estar con el corazón bombeando todo el día de una manera muy rápida. Porque si hacemos eso, el corazón se cansa y nosotros nos duele. Así que, ¿qué hace el cuerpo? Las arterias,
que nosotros tenemos tienen un calibre, ¿sí? Si yo hago el calibre más pequeño, la sangre pasa más rápido, ¿sí? Porque el flujo es más, tiene que ser más, tiene un recorrido más largo, ¿sí? Cuando eso pasa, ¿sí? La presión aumenta. Y si esto dura mucho tiempo, genera hipertensión. Y de esa manera, por ejemplo, un estrés sostenido, una ansiedad sostenida en una situación difícil puede generar esas dos enfermedades, hipertensión y diabetes a la larga. Sin mencionar la obesidad, el riesgo cardiovascular y el problema con el colesterol, que me puede generar mareos, náuseas incluso. O sea, si se dan cuenta, la ansiedad sola puede manifestarse de un montón de formas. Si yo la dejo progresar, por ejemplo, esa obesidad a la larga va a generarme dolores en las rodillas, en la cadera y en los tobillos, y voy a terminar con artrosis. Y no solo queda ahí. ¿Se acuerdan que hace un momento cuando hablamos de las situaciones estresantes podían generar osteoporosis también? Sí, porque cuando uno está muy estresado y muy saturado, para que funcione, para que el cuerpo pueda modificar todo este cambio, o sea, hacer que las arterias se cierren un poco, que yo pueda trasladar ciertas cosas, usamos una moneda, y esa moneda es el calcio. El calcio ayuda a realizar muchas de esas acciones. ¿Y de dónde saco calcio si no estoy comiendo mucho calcio? Porque, o sea, tengo una dieta que tiene un tope. Empiezo a descalcificarme, empiezo a sacar el calcio de los huesos y empiezo a gastarlo. Y así me condiciona muchas más enfermedades. Por eso, o sea, cuando uno habla de ansiedad, no se queda solo en la ansiedad, se manifiesta en mi cuerpo. Y eso es importante. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Porque muchas veces nosotros, al estar con este tipo de situaciones, vamos a hacer un fenómeno que se llama el síndrome de burnout o el síndrome del quemado. Cuando uno va a trabajar, cuando uno va a hacer ciertas cosas, nosotros las hacemos muchas veces porque también nos gusta hacerlas. ¿Sí? O sea, cuando uno va a trabajar, hay ciertas cosas que me gustan en mi trabajo, ciertas que no, pero hay cierto gusto que yo tengo y por eso yo escogí, digamos, esa carrera, o por eso yo trabajo en eso, o por el tiempo que yo tengo haciéndolo, le he agarrado cariño a hacer esas cosas. Pero cuando yo estoy saturado con esta situación tipo pandemia o es muy estresado por el trabajo, aparece este síndrome y lo que a mí me gustaba ya no me gusta. Ir a trabajar es una tortura. Escuchar a mi jefe y hacer lo que tengo que hacer me causa fastidio y no quiero hacerlo. ¿Cuál es el problema dentro de una pandemia? Que mi trabajo ahora está en mi casa y yo no puedo irme de mi casa porque estamos encerrados. Así que me voy a desesperar más y voy a explotar en mi casa. Normalmente las cifras que uno espera del síndrome de burnout en una población, bueno, en una empresa es del 17.3%, pero si le sumamos a la pandemia, auméntele 20 más, o sea, sería un tercio de la empresa tal vez con este deseo de ya no quiero trabajar, pero no hay otra cosa que yo sepa hacer. Y esto muchas veces se deriva solo de esta situación que uno está viendo y hay que mediarla, hay que manejarla para que uno no se sienta así. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? En ese sentido también aparece algo que nosotros conocemos como lo que es el presentismo laboral. ¿Qué es el presentismo laboral? Generalmente cuando nosotros medimos indicadores, o sea, vemos qué tan bien está yendo una empresa, vemos lo que es el ausentismo laboral, o sea, cuántas personas faltan porque están mal. ¿Sí? Porque eso puede pasar, o sea, puede pasar un accidente, puede enfermarme de un resfrío, puede enfermarme del estómago y no voy a ir a trabajar. Pero ¿qué es el presentismo laboral? Estando mal yo voy por el miedo a que me despidan o por el miedo a que yo tengo que ir porque soy una persona cumplida y siempre voy. Pero cuando yo voy no funciona igual. Digamos, si mi rendimiento, pongamos un ejemplo, ¿no? Si mi rendimiento son, digamos, 20 informes, un ejemplo. Ahora voy y hago 5 o voy y hago 2. Pero estoy yendo, o sea, yo no dejo de ir, pero mi producción ha bajado bastante. Y muchas veces cuando ven este récord, mi empleador ve y dice, oye, no estás funcionando igual, te voy a trasladar a otro sector. El empleador probablemente no vaya a saber que yo he bajado mi productividad porque estoy mal. En una época de pandemia pasan estas cosas, o sea, mi productividad baja y no puedo funcionar igual porque no la estoy manejando probablemente. Porque si yo dejo que esta ansiedad, que esta situación que me ha provocado este estado de sobrevivencia, este modo en el cual estoy para poder enfrentar esta situación me está perjudicando, tengo que manejarlo. Porque aparece el presentismo laboral. Voy a trabajar, pero no hago nada. No porque no quiera, a veces porque no puedo. Y eso es importante, porque a veces nosotros vamos enfermos a trabajar justo por este motivo. Pasa a la siguiente, por favor. Y en ese sentido, esta parte es importante, porque nosotros muchas veces dejamos las cosas y no entendemos por qué ocurren. Nasir Gaemi es uno de los estudiosos más importantes en base a lo que vienen a ser enfermedades del afecto, o sea, depresiones, trastornos bipolares y cambios del humor muy importantes. En uno de sus libros él menciona que cuando nosotros nos deprimimos, por ejemplo, eso significa que nos hallamos en un punto muerto, ¿sí? Tal vez es que nuestros juicios están equivocados respecto a lo que está pasando, o sea, no nos damos cuenta, mismo, no entendemos lo que está ocurriendo, ¿sí? Pero él menciona que esto nosotros deberíamos tomarlo como si fuera el dolor.
Cuando a nosotros nos duele algo, por ejemplo, cuando nos duele la cabeza o nos duele el estómago, muchas veces tenemos que recurrir al médico para saber por qué nos está doliendo, y el médico nos dice, bueno, tiene una contractura en el cuello, o señor, es una apendicitis, tenemos que operarlo, o es una indigestión, tómese este calmante, ¿sí? Pero si algo nos duele, nosotros buscamos por qué nos está doliendo. Pero cuando nos deprimimos, no buscamos por qué nos hemos deprimido muchas veces, simplemente decimos estamos tristes. Y la depresión no queda en tristeza, tiene más cosas. Y al igual que el dolor, cuando uno se deprime o uno se pone ansioso, lo ideal es buscar qué es lo que nos ha puesto así. Porque esa cosa que nos ha puesto así tiene que solucionarse, porque si no vamos a seguir igual. Podemos paliarla, ¿sí? Podemos engañarla, pero después va a volver y va a seguir. O sea, el dolor es igual que la ansiedad, igual que la depresión. Si nosotros lo dejamos, dejamos de funcionar. Por ende, tenemos que encontrar el por qué ya no estamos funcionando igual. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? En ese sentido, ¿sí? Cuando este tipo de cosas ocurren, nosotros tenemos que entender algo, que el COVID-19, o sea, esta pandemia que estamos viviendo, no es una enfermedad únicamente, es un problema de salud público. ¿Por qué un problema de salud público? Porque este problema ha modificado nuestro funcionamiento como personas. Las cosas que normalmente yo hacía, las cosas que ustedes hacían, ha modificado la forma con la cual compramos cosas, ha modificado las cosas que compramos. Generalmente las enfermedades nos afectan a nosotros, no afectan todo nuestro entorno. Cuando afecta a nuestro entorno se vuelve un problema de salud pública. Y cuando es un problema de salud pública, tiene que ser abordado como un problema de salud pública. Y uno de los puntos importantes de este tipo de problemas es conocer qué me puede causar a mí, que es por ejemplo lo que estamos haciendo hoy día. En ese sentido estamos empezando a abordar este problema. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Y al empezar a abordarlo, nosotros tenemos que entender también que mientras más tiempo pasa, es más fácil que nosotros nos enfermemos, no de COVID probablemente, pero sí de algún tipo de molestia, tipo ansiedad o depresión derivado de esta preocupación constante que tenemos por esta enfermedad. O sea, mientras más dura la pandemia, hay más facilidad de que nosotros hagamos alguna de estas manifestaciones. Pasa a la siguiente, por favor. De esa forma, nosotros tenemos que saber cómo enfrentarla. O sea, una cosa es, bien doctor, usted me ha dicho que me voy a poner ansioso, que me voy a desesperar, que no voy a saber qué hacer, ya, ¿cómo lo soluciono? ¿Sí? Tenemos que saber más o menos cómo enfrentamos esto. Tenemos que tener algún tipo de mecanismo para poder enfrentar este tipo de situaciones, tal vez desde nuestros hogares. Una de estas intervenciones, por ejemplo, que se hace es esta intervención trifásica, que es una de las que más comúnmente nosotros usamos dentro de lo que es manejo de trauma. Yo soy psicotraumatólogo, básicamente en desastres o en emergencias tipo estas, nosotros realizamos este tipo de intervenciones. Estas intervenciones trifásicas se concentran en estabilizar a la persona, abordar a la persona y rehabilitar lo que se haya dañado. Si se dan cuenta en esta pirámide, incluso la parte más grande es la base, que es estabilizar a la persona. ¿Cómo lo estabilizo? Cuando nosotros tenemos un problema, nosotros nos quedamos absortos dentro de este problema y nos alejamos de todo. Y nos centramos en el problema porque tenemos que resolverlo. Pero nosotros, a diferencia de otros animales, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, los animales salvajes, como los depredadores, tienen garras, tienen colmillos, tienen un tamaño enorme, tienen mucho pelo. Nosotros no tenemos nada de eso. El ser humano es su herramienta como animal, o sea, antes de evolucionar, es su actividad gregaria, o sea, el trabajar en equipo, el pertenecer a una comunidad. Un ser humano solo no existe generalmente, necesitamos de alguien más para que se valide nuestra existencia, siempre debe haber alguien más. En ese sentido, cuando uno está mal o está en una situación de peligro, lo mejor es implementar un soporte social. Estar con personas a las cuales yo pueda considerar como mi familia. ¿Sí? El término familia que generalmente nosotros usamos son las personas con las cuales hemos nacido y nos hemos criado muchas veces. Pero cuando hablamos de un soporte social y estar en familia, lo ampliamos más. No solo a estas personas con las cuales compartimos un vínculo de sangre, sino personas que para nosotros son parte de ese vínculo. ¿Sí? Amigos muy cercanos, nuestras parejas, por ejemplo, personas que para nosotros sean importantes. El sentirnos cerca de un grupo, el sentir que pertenecemos a un grupo, que pertenecemos a una familia, ayuda muchísimo a disminuir este tipo de situación de estrés. Generalmente cuando nosotros nos estresamos, nos desesperamos o estamos mal, tendemos a aislarnos, porque aislados podemos manejarnos mejor. Por ejemplo, si hay un derrumbe, es más fácil salir corriendo una sola persona que tengas que estar cuidando a los que están detrás tuyo, muchas veces de manera instintiva, ¿sí? Pero cuando nosotros estamos en comunidad, esa sensación de peligro disminuye mucho, porque nos da seguridad, ¿sí? Muchas veces cuando uno, por ejemplo, tiene un día feo, una situación pesada, difícil, en otras circunstancias, vamos a casa y en la casa nos relajamos, nos tranquilizamos. Nos sentamos en nuestro sillón, nos echamos en la cama y estamos tranquilos.
O simplemente llegamos y que alguien nos espere y nos diga cómo te ha ido, te arregla todo el día. Cuando estamos en una situación de peligro y pandemia, es lo mismo. Si nosotros tenemos personas que estén pendientes de nosotros, no si nos va a pasar algo, sino que nos digan, ¿cómo estás? Hola, que nos abracen, ¿sí? Nos vamos a sentir mejor. El saber que alguien, así esté lejos, esté bien, nos va a hacer sentir mejor. El conversar con mi familia, por ejemplo, por más que en mi caso mi familia está como a 400 kilómetros de donde estoy yo, me va a hacer sentir mejor, porque voy a saber cómo están ellos. El contarme chistes, tal vez por un WhatsApp, o mandarme memes con mis hermanos, me va a calmar, porque el soporte es la parte más importante en cualquier abordaje terapéutico para cualquier problema, no solo en una pandemia, sino en nuestra vida en general. El sentir que pertenecemos a algún lugar, que pertenecemos a algo, es una de las mejores cosas que alguien puede hacer por nosotros. Aparte de esto, también está restablecer lo que son nuestras funciones biológicas. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? En ese sentido, el buen dormir, el mejorar lo que es calidad de sueño, con lo que nosotros llamamos higiene de sueño. Mi cama es para dormir, por ejemplo, mi cuarto es para descansar, ayuda muchísimo. El tener una dieta balanceada y respetar horarios de alimentos ayuda mucho, porque la pandemia que causó al trabajar yo en mi casa, como en desorden, ya no como a mis horas, porque ya no tengo que volar al trabajo, ¿sí? A veces trabajo, incluso después de terminar mi trabajo, porque no acabé, porque puedo hacerlo, ya que estoy en mi casa, y no como. Respetar mis horas de comida y comer acompañado de ser posible, con alguien, conversando, o si no tengo con quién conversar porque digamos vivo solo, poner algo para ver mientras como, para no sentirme desconectado del mundo. Tal vez no noticias que puedan incomodarme, tal vez algún tipo de canción, algo que yo quiera ver, pero dedicarle el tiempo a disfrutar mi comida, saborear lo que estoy comiendo. El realizar actividad física, si es que es posible, con el menor riesgo de exposición, por ejemplo, salir a correr, si es que se puede, 15 minutos cada 2 o 3 días, ayuda muchísimo. Practicar actividades recreativas tipo construir cosas, hacer algún tipo de manualidad, coser, tejer, bailar, tocar un instrumento, facilita mucho el manejo de esta parte. Por así decirlo, cuando uno está en una situación difícil, el aprender a vivir bien ayuda a manejarlo. Y vivir bien significa sentir que pertenecemos a un grupo, sentir que pertenecemos o que estamos cerca de alguien o que alguien está pendiente de nosotros, igual que nosotros estamos pendientes de ellos. Dormir bien, tener horas para comer y saber distraernos o tener un momento de disfrute para nosotros. Con esos 4 puntos, generalmente nosotros podemos manejar cualquier emergencia. Es la parte inicial de un abordaje que se puede dar dependiendo de las situaciones que uno tenga. Si hay algún tipo de manifestación que necesite o amerite ser tratada, ¿va a requerir probablemente un abordaje especializado? Sí, pero con esto va a minorarse la presencia de este tipo de sintomatologías, incluso el fastidio, hasta que uno pueda ser socorrido o pueda ser tratado. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? En ese sentido, establecer un soporte social es el primer paso para cualquier abordaje en lo que viene a ser salud mental en una emergencia, y también es el primer paso para mejorar mi calidad de vida en general y poder disfrutar más las cosas que yo tengo todo el derecho de disfrutar. ¿Sí? Pero no solo queda ahí. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Porque muchas veces cuando uno está en pandemia o en una situación difícil, nos es difícil el poder darnos cuenta de cómo lo manejo. ¿Sí? Este es un poema y vamos a usar este poema para poder explicarles cómo manejar una pandemia. La doctora Clark Jones es una terapeuta muy buena, es una terapeuta inglesa que en una charla, en unos cursos que dictó, ella hizo este poema para resumir el curso, ¿ya? ¿Por qué es importante mencionarlo? Este poema me va a enseñar cómo manejarme dentro de una pandemia y me va a enseñar cómo darme cuenta de qué cosas tengo que hacer. Se los voy a leer, si desean, todo, y después les explico parte por parte porque creo que todavía tenemos un poquito de tiempo, ¿ya? El poema se llama Soy libre y ella menciona lo siguiente. Cuando los fantasmas de mi pasado me susurran, yo digo soy libre. Abro los ojos y veo los rosas, azules, rojos y naranjas, amarillos, morados. El turquesa es mi favorito, un mundo de ricos tapices. Cuando los fantasmas de mi pasado me gritan fuerte, digo no firmemente. Abro mis oídos y escucho pájaros cantando, motores ronroneando, gente hablando, riendo. Miro y veo, los fantasmas no están aquí conmigo. Hay hojas cayendo, niños jugando, parejas discutiendo, hombres fumando.
Cuando los fantasmas se sienten demasiado cerca de mi piel, siento el suelo bajo mis pies, la brisa tocando mi cara, el calor del sol, mi billetera dentro de mi bolsillo contra mi mano, un abrazo conmovedor. Los fantasmas no pueden competir con el poder de la naturaleza. Veo, escucho, siento, pruebo deliciosos sabores, como la miel suave y dulce, el chocolate amargo, la naranja jugosa, la golosina azucarada. Los fantasmas están lejos ahora. Estoy a salvo. Veo a mis amigos, a mis compañeros, a mi familia. Estoy aquí ahora. Soy libre. Lo sé. Los fantasmas son fantasmas y están aquí ahora. No pueden lastimarme. Soy libre. ¿Qué nos quiere decir ella con su poema? En la primera estrofa, cuando ella menciona a estos fantasmas, se está refiriendo a esta preocupación, a esta ansiedad, a esta tristeza, a esta desesperación, por ejemplo, en este caso por la pandemia. ¿Sí? ¿Qué hace ella para combatirla? Se da cuenta de lo que puede observar, de lo que yo puedo ver. Si yo me conecto con mi entorno, por ejemplo, y puedo ver, por ejemplo, en este caso ella menciona los colores. Si ustedes, por ejemplo, en este momento se dan cuenta y ven a su alrededor, por ejemplo, y se fijan en alguna cosa que tengan ahí, ya sea una taza, un libro, un cuaderno, una casaca, un saco, una silla, vean el color y se van a dar cuenta que están en su casa. Si estamos en una conferencia, si me han escuchado hablar por bastante tiempo, sí, pero si se dan cuenta, van a darse cuenta que están en su casa o en el ambiente donde estaban. Y se van a dar cuenta dónde están y tal vez qué hora, cuánto tiempo ha pasado, ¿no? El reconectarnos con nuestro entorno nos ayuda a disminuir esta preocupación. Si no funciona la parte visual, porque esto está muy intenso, puede funcionar el oído. ¿Sí? Yo puedo escuchar, por ejemplo, cerca de mi casa hay un parque y puedo escuchar los pájaros cantando todas las mañanas y darme cuenta que estoy aquí y no estoy en mi familia, con mi familia en provincia, por ejemplo, donde no hay pájaros. ¿Ya? Esto también me ayuda a reconectarme cuando estoy muy preocupado, el darme cuenta dónde estoy usando mi oído. Y si eso no funciona, puedo usar mi cuerpo para darme cuenta dónde estoy. Puedo sentir mis pies. Incluso si ustedes, por ejemplo, sienten el dedo gordo de su pie izquierdo, por ejemplo, si están usando un zapato van a sentirlo tal vez ajustado húmedo, si están descalzos van a sentirlo tal vez móvil. Y ese dedo gordo, por ejemplo, siempre ha estado durante toda la conferencia, ha estado desde que ha empezado toda esta charla. ¿Sí? Pero ahora que se los he dicho, ustedes lo están sintiendo y se dan cuenta cómo está. Siempre ha estado ahí, pero hace un rato no te dabas cuenta que estaba ahí. Ahora sí. Y te reconectas con ese dedo, por así decirlo. Y de esa manera te das cuenta dónde estás. Al darte cuenta dónde estás, esa sensación de ansiedad baja. Y no solo queda ahí, porque no puedes usar solo esos tres sentidos. Puedes usar el sentido del gusto, el sentido del olfato, y puedes disfrutar muchas cosas. Y puedes buscar cosas que también a ti te hacen sentir cómodo. En este caso, para ella, por ejemplo, es la miel, ¿sí? Para alguna otra persona puede ser algún plato de comida favorito. Para alguna otra persona puede ser un perfume que disfrute, que tal vez usaba cuando salía, digamos, a ciertas reuniones. O que le hace recordar a alguien. O el olor a ciertas flores, por ejemplo. Y si nosotros nos damos cuenta, no solo queda ahí, porque estos fantasmas pueden estar lejos, pero tal vez los vamos a tener presentes todavía. Excepto cuando nos sentimos acompañados de nuestros amigos, de nuestras compañeras o compañeros, de nuestra familia. Y cuando ellos están ahí, nosotros estamos libres, porque ya no nos sentimos solos. Y al no sentirnos solos, esta pandemia ya no está, por así decirlo, en ese momento, y podemos disfrutar de esa tranquilidad. Porque esos fantasmas son fantasmas. O sea, esas preocupaciones solo son eso. Y si nosotros estamos aquí ahora y nos damos cuenta de dónde estamos, muchas veces esas preocupaciones van a estar muy distantes y no vamos a sentirlas. Y vamos a poder disfrutar, aunque sea 5 minutos o 5 segundos, de esa calma y tranquilidad que antes teníamos. ¿Cómo combatimos esto muchas veces? Es dándonos cuenta de dónde estamos y con quiénes estamos. Es una de las mejores formas también de manejarla. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Porque muchas veces, o sea, no solo queda en la pandemia, sino en los cambios sociales y la forma con la cual tenemos que enfrentar estas situaciones para poder estar más tranquilos. A veces nos vamos a sentir solos o desesperados. ¿Sí? Puedes pasar a la siguiente, por favor. Y cuando ese tipo de situaciones ocurren, ¿sí? Mientras mi cabeza esté pendiente de estos ataques invisibles, nuestros vínculos muchas veces van a alejarse y van a sentirse amenazados. Y la parte más importante, o sea, la herramienta, nuestra arma principal, son los vínculos. Es el apego, esa sensación de parentesco, esa amistad, esa armonía que nosotros tenemos con las personas que nos rodean. ¿Cómo yo los manejo? Tengo que volver a estar unido, pues. Es la mejor forma de manejar este tipo de situaciones. Eso vendría a ser la ponencia que les traje para el día de hoy, ¿sí?
es lo que podría traerles para ustedes. No sé si habrá alguna pregunta, creo que sí. ¿O hay algo que desean que les comparta? Ah, hay una pregunta. Sí, doctor Cabrera, muchísimas gracias por su intervención. Hay varias preguntas para el doctor Cabrera, pero antes de ello sí me gustaría como que fuéramos a otro video y después vamos con las preguntas y respuestas que van a dar tanto el doctor Cabrera como la doctora Diana Tibasosa. No sé por qué, pero tengo un imán para la policía. ¿Qué pasó, mamá? ¿Dónde estás? Aquí en casa de Javi estoy viendo, ¿por qué? Tu abuela. ¿Qué le pasó? Está muy mal, está ingresada en el hospital, apenas puede respirar. Pero si el otro día fui a verla y estaba perfecta. Tiene COVID. Y no sabemos cómo lo cogió, si todos hemos tenido mucho cuidado. ¿Tú no habrás ido de fiesta? No. Está muy mal, Dante. No creen que salga de esta noche. Ten mucho cuidado, ¿vale? Te quiero. Duele el esfuerzo de muchos y la poca empatía de otros. Se respira mejor con un cubrebocas que con un respirador. No. Si esta es tu posada, esta podría ser tu Navidad. No bajes la guardia. Por unos, la llevamos todos. Haz conciencia. No bajes la guardia. Bueno, le voy a pedir a la doctora Diana y al doctor Cabrera que nos acompañen en para resolver algunas de las preguntas que nos han hecho nuestros asistentes. Entonces, la primera se la haría a la doctora Diana y nos están preguntando algo que ya tocamos en la primera parte, pero que me parece importante reforzarlo y es, ¿las personas asintomáticas se enferman y también pueden contagiar? Sí, ingeniera. Esta es una duda que ha tenido mucha gente. Existe o existía hasta hace algún tiempo la creencia de que una persona, por ser asintomática, no contagiaba el virus, pero está demostrado que sí lo hace. El 80% de las personas que adquieren COVID en general son asintomáticos, pero ellos tienen un periodo en el que son infectantes y por lo tanto nosotros no debemos bajar la guardia en las medidas preventivas. Es muy importante que nosotros tengamos claro que a pesar de que no se desarrolle la enfermedad, el virus sí se replica en nuestro organismo y al replicarse y llegar a un momento a tener una carga viral elevada, nosotros a través de las secreciones, cuando hablamos, cuando tosemos, cuando estamos conversando con otras personas, lo podemos transmitir.